1 millón de millones de pesos para cubrir riesgos y enfermedades profesionales se habría vuelto plata de bolsillo de manos de las ARP. Primicia del noticiero del Senado. Corte Suprema sella debate. El conflicto armado es un hecho incuestionable. Vivienda sin cuota inicial y crédito para vendedores ambulantes. Carta sobre la mesa del Congreso. Renace la esperanza para más de 120.000 empleados provisionales. Los colombianos podrían abrir cuentas bancarias en dólares. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Mientras en el curso de las investigaciones la Superintendencia de Salud intervenía a la EPS Saludcoop, el noticiero del Senado tuvo acceso a documentos que dejarían al descubierto otra eventual fuente de irregularidades en el sistema de salud, el posible desvío millonario de recursos para fiscales. Durante años, las compañías administradoras de riesgos profesionales ARP habrían vuelto plata de bolsillo más de 1 billón de pesos que aportan el Estado, los empresarios y contratistas independientes para cubrir accidentes de trabajo e invalidez. Las pruebas documentadas hacen parte de una acción popular que estudia en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los demandantes, entre quienes hay médicos y abogados, intentan demostrar las formas como al parecer las ARP desviaron y utilizaron indebidamente los recursos para fiscales destinados exclusivamente a cubrir accidentes laborales y enfermedades profesionales. La desviación de recursos para fiscales en el sistema de riesgos profesionales podemos estimarla en una cifra un tanto superior a 1 billón de pesos. La acción popular está dirigida contra la Superintendencia para que obligue a las ARP a devolver más de 380.000 millones de pesos que pagaron a comisionistas privados con recursos que eran para invalidez y pensiones. Hay denuncias muy precisas que señalan que sumas muy importantes de los recursos parafiscales del riesgo profesional los están volviendo plata de bolsillo esas ARPs, pero estamos hablando de sumas supremamente grandes sobre las denuncias que han hecho del orden de 300.000 millones de pesos. Presuntamente las ARP desviaron 400.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento externo, 250.000 millones para publicidad de sus empresas y otros 100.000 millones de pesos para pólizas que debían ser pagadas de su propio bolsillo. Los demandantes estiman en 200.000 millones de pesos la elusión de IVA y otros gravámenes. La Federación Médica Colombiana está pidiendo que no solo se investigue a los gerentes o representantes legales de estas ARP, sino que también se investigue como corresponsables a las juntas directivas del desvío de estos millonarios recursos públicos para fiscales. Es un desangre también del sistema, porque hay una cantidad de enfermos con enfermedades profesionales que no están siendo reconocidos por esas ARPs. Los casos que le presentamos a la ARP siempre dicen que son enfermedades comunes y no nos quieren atender. Hemos visto truncado todos nuestros esfuerzos en los jueces, los médicos, las juntas de calificación, las ARP. En el centro de la denuncia está la Superintendencia Financiera, entidad que asumió la revisión del caso luego de ser consultada por el noticiero del Senado. Nos hemos dirigido insistentemente a la Superintendencia Financiera, pero parece que allí quisieran tender un manto de silencio, un manto para ocultar todo lo que ellos no han vigilado en el curso de estos 16 años que lleva el sistema de riesgos profesionales vigilando. En las próximas semanas el tribunal emitirá veredicto sobre esta acción popular. Ante la gravedad de la denuncia que acabamos de presentar, consultamos la postura del gremio que agrupa a las aseguradoras de riesgos profesionales. La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, reconoce que efectivamente las comisiones a los intermediarios de seguros y los gastos de funcionamiento de las ARP se hacen con cargo al recaudo de las cotizaciones. Para FASECOLDA se trata de una práctica que autoriza el Decreto Ley 1295 de 1994.
Las ARPs sí están cumpliendo con su mandato legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de los gastos de administración ejecutan una serie de actividades que están autorizadas por ley sin que se dé esta desviación. Otro punto importante para precisar es que las ARPs están siendo vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sufren un riguroso control y supervisión por parte de esta superfinanciera. Entre tanto, el senador denunciante Jorge Enrique Robledo insiste en que los recursos parafiscales que administran las ARP no se pueden destinar ni utilizar para fines diferentes a los de cubrir las contingencias de las enfermedades profesionales. El recurso parafiscal es aquel que han dado los trabajadores, que es un recurso público, que solo se puede gastar en las necesidades propias del caso de la invalidez o de las enfermedades profesionales. Y ellos los cogen y los vuelven como plata de bolsillo para financiar cosas que no podrían financiar. Pleno acuerdo político para sacar adelante la ley de víctimas. Sin embargo, el partido de la U anunció ajustes al proyecto durante el último debate, mientras el liberalismo pide que no se altere. Finalmente, el reconocimiento del conflicto armado no implicó mayores modificaciones. Incluir el término conflicto armado en el proyecto no significa dar estatus a los grupos armados ilegales. No significa de ninguna manera, como lo dijeron ayer con toda claridad los comandantes de la fuerza pública, una debilidad en la acción del Estado contra el terrorismo. Tampoco habrán víctimas de primera o segunda categoría. Aquí ponemos a las víctimas en la misma situación, sea víctima de un grupo armado de derecha, de izquierda o víctimas de agentes del Estado. El senador Roy Barreras afirmó que el proyecto no nivela a los agentes del Estado con las fuerzas insurgentes. Los principales victimarios en Colombia son los terroristas, son los que ponen los carros bombas, son los secuestradores infames, son las guerrillas que se dedican al narcotráfico y los paramilitares que se dedicaron al narcotráfico, las bandas criminales. Pero también hay quienes insisten que reconocer en Colombia un conflicto es darle beligerancia a las guerrillas. Eso es muy grave para el país. El reconocimiento le da estatus de combatientes a los bandidos de la FARC, ya dejan de ser terroristas, ya cuando los capturan son prisioneros de guerra. Se espera que en la primera semana de junio el proyecto de víctimas ya sea ley de la República. La Corte Suprema de Justicia selló el debate sobre el reconocimiento oficial del conflicto armado. La sentencia del Alto Tribunal blinda la inclusión del concepto en el proyecto de ley de víctimas. La Corte Suprema de Justicia va más allá que el propio presidente Juan Manuel Santos. Dice que según el ordenamiento legal, la situación de violencia es una realidad que no requiere ninguna declaración expresa. No hay duda, la aplicación del derecho internacional humanitario está en estrecha conexión con el concepto de conflicto armado. Pues de no existir este, es evidente que no es válido acudir a aquel. Al dejar en firme la sentencia contra 2 militares que hace 2 años dieron muerte a un campesino de Manaure, la Corte deja en claro que la realidad colombiana es evidente. Existe un conflicto no internacional y para ello no se requiere la manifestación expresa del gobierno, pues el conflicto es un hecho y no una declaración. En el mismo sentido se pronunció el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, quien aseguró que el reconocimiento del conflicto armado refuerza la necesidad de situar en el centro de las consideraciones del Estado la satisfacción de los derechos de las víctimas. Como la cuota inicial suele ser una barrera insalvable, el arriendo con opción de compra se convierte en una alternativa novedosa para que los pobres accedan a vivienda propia. El sueño de tener vivienda propia que tienen cientos de miles de colombianos de escasos recursos se ve truncado por lo general cuando acuden a los bancos en busca de un crédito. Se van a construir las casas. La persona cuando quiera adquirir una casa muy pobre y que no tenga ahorro ni tenga cómo le preste una entidad bancaria, se le va a dar esa casa en alquiler con opción de compra. Es decir, va a seguir pagando sus 80, 90 o 100 mil pesos de alquiler, pero va a poder irla pagando para comprar. Esta es la oportunidad que abre la posibilidad a los más pobres para hacer valer su derecho a la vivienda sin tener que pagar cuota inicial ni exageradas cuotas. ¿Qué hace posible que la gente de estrato 0, 1 y 2, que no ha podido tener su vivienda, porque no ha podido ahorrar, porque no ha podido tener cierre financiero, los independientes, la vendedora de arepas, la vendedora de chuzos, la vendedora de chorizos, que no tiene cómo, pues ahora sí va a tener la posibilidad de tener su casa propia? Se espera que esta iniciativa sea aprobada antes de finalizar el presente periodo legislativo.
Mediante el trámite de una ley se pretende obligar a los bancos a financiar a pequeños comerciantes como los vendedores ambulantes, quienes integran el sector más deprimido de la economía. Son colombianos cuyas pretensiones de crédito siempre son rechazadas por carecer de bienes para respaldar sus deudas. La iniciativa pretende impulsar sectores como el de los vendedores ambulantes, desempleados, subempleados, incipientes negocios familiares y comerciantes informales. Incrementaríamos los índices de generación de empleo, pero de generación de empleo de calidad. Al proyecto mediante el cual se dispone que el 15% de los desembolsos del sector financiero se destina a microcréditos para los menos favorecidos, se opone la banca. Esta gente ni siquiera existe en la DIAN ni tiene declaración de renta, o sea que ahí encontraría otro obstáculo. Para el autor de la iniciativa se trata de exhortar al sector financiero a que cumpla su responsabilidad social y empresarial con el país. Es la ley del embudo. Esos colombianos sí les sirven cuando ellos hablan de bancarización para recibir esos ahorros, sí les sirven para cobrarle los servicios. El sector financiero ha otorgado créditos por 173.000 billones de pesos, de los cuales solo 1.400.000 ha sido microcréditos, la mayoría de ellos inferiores a 25 salarios mínimos. José Antonio Rangel es tan solo uno de los 120.000 empleados públicos provisionales a punto de perder su trabajo. Hoy solo espera que la calificación del concurso de méritos para entrar a carrera administrativa tenga en cuenta su experiencia laboral. Aquí les contamos su historia. El día que José Antonio Rangel quedó discapacitado, terminó para siempre el sueño de su vida, ser futbolista. El fútbol era mi vida. Este bumangués de 49 años de edad quiso ser futbolista profesional, pero hace 35 años, justo después de jugar un partido en división inferior del Atlético Bucaramanga, la tragedia le robó ese futuro. Yo me encontraba jugando un partido de microfútbol cuando mi primo llegó a convidarme para que lo acompañara a realizar el viaje vía Cúcuta. Desafortunadamente una falla mecánica nos produjo el accidente en el cual nos vimos involucrados dando varias volteretas el vehículo. Ahí pues sucedió lo lamentable. Hoy José está a punto de perder su empleo porque el concurso de méritos no tiene en cuenta sus 14 años de experiencia laboral. Para él este sería otro desafortunado gol del destino. Pues es que la prueba no se dio para que le hicieran a uno una evaluación sobre el desempeño en su puesto de trabajo, en sus funciones. Fue totalmente diferente, fue una prueba muy rebuscada. El ser parte de los 120.000 empleados provisionales del país lo tienen a puertas del campeonato laboral, pues no alcanzó los 60 puntos requeridos para continuar trabajando. En mi caso yo saqué 59 puntos. Ante esto queda uno desarmado y queda uno como frustrado en el no poder uno hacer nada más para poder salvar su puesto de trabajo. Este es uno de los casos más visibles que encontramos donde se vulneran los derechos de los empleados provisionales, pues sin importar su condición, su formación y reconocimiento laboral, hoy en día se encuentran a un punto de perder su empleo. Este hombre, cabeza de familia, padre de un adolescente de 14 años, cuenta con una hinchada fiel. Es una persona muy, como decimos los santanderianos, echada para adelante. Para mí él es mi ídolo por su superación. Con el recuerdo de su sueño de ser futbolista, José Antonio es un hombre de luchas interminables. Hoy está otra vez en la cancha del destino que le toca y, como siempre, con sed de un trofeo justo. Pues en el Senado hay buenas noticias para José Antonio y los demás empleados provisionales de Colombia. La plenaria avanzó un paso más en el proyecto de reforma constitucional que da validez a la experiencia del trabajador en los concursos de mérito para mantenerse en el servicio público. Casos como estos quiere defender el Senado, por eso se aprobó la manera de vincular a los trabajadores provisionales a la carrera administrativa atendiendo el principio de mérito, es decir, que la Comisión Nacional del Servicio Civil tenga en cuenta la experiencia del trabajador. Arrancaríamos con una experiencia mínima de 5 años donde se otorgarían 60 puntos, entre 5 y 10 años 65 puntos y más de 10 años se estarían otorgando 70 puntos en el concurso. Asimismo, la formación profesional del trabajador contaría en la calificación. Por títulos estaríamos hablando de que una licenciatura estaría otorgando 3 puntos, una maestría estaría otorgando 6 puntos y un título de doctorado estaría otorgando 10 puntos. Al proyecto le restan 3 debates, 1 en Senado y 2 en Cámara. Nuevamente, en el Congreso se abre la posibilidad de que la economía nacional pueda ser objeto de una dolarización parcial, en donde la divisa norteamericana circule simultáneamente con el peso.
La iniciativa busca que los colombianos puedan abrir cuentas bancarias en dólares para realizar operaciones comerciales de compra y venta de bienes y servicios. En zonas de frontera ayudaría al comercio, ayudaría a la integración con Venezuela, a la integración con Ecuador. Esta es la segunda vez que la iniciativa es presentada ante el Congreso y ya tiene sus contradictores, quienes aseguran que se abriría la puerta a la legalización de dineros ilícitos. Si eso tiene unas implicaciones grandes sobre el lavado de activos, podría ser muy costosa para el sistema financiero. Expertos aseguran que el lavado de dinero distorsiona la economía y aumenta la inflación. Siempre hay un miedo de que eventualmente el banco mismo no haga su propio trabajo y que como no hicieron el trabajo la gente se vaya hacia dólares, entonces que eso les complique un poco el manejo monetario. Pero si el Banco de la República cumple con su labor constitucional, las cuentas en dólares lo que deberían es ayudar. De pasar el proyecto en el Congreso, el gobierno quedaría autorizado para recibir pagos de impuestos en dólares y mucha inversión extranjera se realizaría en esta divisa. Tras el debate a los precios de la gasolina, el gobierno admitió el llamado de los senadores citantes para revisar la fórmula de estimar el valor de los combustibles. El senador Luis Fernando Velasco reiteró su denuncia de que en el país se cobra una sobretasa a los mismos impuestos de la gasolina. No se justifica que un tema tan importante lo sigan definiendo dos funcionarios medios del Ministerio de Minas y no sea debatido democráticamente en el Congreso. El ministro de Minas y Energía aceptó que si se piensa en beneficios para la población debería aplicarse el reajuste al diésel. Lo que ustedes han visto de incremento en el déficit de ese fondo en los últimos meses es precisamente para atemperar alzas en el mercado doméstico. La senadora Alessandra Moreno manifestó que existe especulación y abusos del gobierno en el cobro del precio del combustible. El avance del debate fue el compromiso del gobierno de sentarse con nosotros a tomar una decisión. Esperamos que finalmente haya un consenso. Los senadores coincidieron en señalar que producir un galón de gasolina cuesta la mitad de lo que paga hoy un colombiano. En el marco de una audiencia pública sobre el sector agropecuario convocada por el Partido Verde, el senador Jorge Eduardo Londoño afirmó que en este sector se debe realizar una redistribución de la tierra. La bancada verde busca impulsar los créditos agropecuarios y la asociatividad. También defiende el fortalecimiento de la SUMATA para que la asistencia técnica sea una verdadera herramienta de productividad en el campo. La Comisión Accidental de Invierno pidió al gobierno celeridad en las ayudas a los damnificados por las fuertes lluvias que se registran en varios departamentos del país. Inició así la veeduría a la asistencia que se está prestando en medio de la emergencia invernal. Mayor coordinación y efectividad en la asistencia y entrega de las ayudas para los damnificados demandó esta semana al gobierno la Comisión Accidental de Invierno del Senado. Necesitamos que se tomen unas medidas inmediatas y para eso entonces vamos a hacer uso no solamente del control político del Congreso, sino el acompañamiento de los organismos de control. El ministro de Agricultura informó que ha recibido 86.000 millones de pesos por parte del gobierno para atender la ola invernal que deja hasta el momento más de 1 millón de hectáreas de cultivos destruidas. Estragos muy grandes fitosanitarios, animales, se han ahogado cerca de 150.000 reses en el país, ha habido que movilizar más de 1 millón de reses de áreas inundadas hacia áreas secas. En la comisión se estableció que las comunidades indígenas también enfrentan una grave crisis económica ante el invierno que ha llegado a sus tierras destruyendo cultivos y animales. Básicamente toda la zona del Cauca, hay afectaciones grandes en Nariño, el pueblo de Los Pastos y el pueblo Aguá. Uno de ellos en Ricaurte, donde murieron 3 niños, una familia completa. Para Colombia Humanitaria, la coordinación con el Senado de la República garantizará que las ayudas lleguen a los damnificados. Hemos acordado estar permanentemente en esta comisión cuando nos seamos citados para dar cuenta y hacer rendición pública de cuentas de parte del gobierno y todos los ministerios para cada uno de los programas. La comisión visitará las zonas afectadas para verificar las ayudas y manifestó su preocupación de que el dinero se utilice para proselitismo político. El departamento de Boyacá es uno de los más afectados por la ola invernal que azota al país. Un equipo periodístico del noticiero del Senado visitó el municipio de Moniquirá para constatar los daños del invierno en esa población. Moniquirá, la ciudad dulce de Colombia, pasa por estos días un trago amargo por cuenta de la ola invernal. De los 50.000 habitantes que tiene Moniquirá en Boyacá, más de 1.300 están damnificados hoy por cuenta de la ola invernal que azota esta región del país. Muchos de ellos perdieron totalmente sus viviendas. No sé para dónde coger porque no tenemos para dónde. Yo les pido por favor que nos colaboren, a ver cómo nos pueden ayudar. Necesito que me ayuden para que no se me caiga mi piecita.
Mire, una situación muy crítica que queda uno en la calle, no sabe qué hacer. La verdad, el gobierno no le paga a uno sino 3 meses y uno piensa después, ¿qué hago? Don Arturo García lo perdió todo. La casa que habitó con su familia por más de 20 años se la llevó el río. Hoy guarda las esperanzas de un futuro mejor. Hay que seguir adelante, pero toca económicamente calmar las cosas y tener paciencia. Los 1.300 damnificados del invierno en Moniquirá reciben ayudas parciales de la alcaldía y están ubicados en albergues temporales. La situación vial en la provincia de Sumapaz es muy compleja. Ya hay represamiento de productos agrícolas que son transportados hacia Bogotá. La mayoría de provincias de Cundinamarca están hoy incomunicadas, así lo denunció el senador Milton Rodríguez. Queremos que de una vez por todas el gobierno nacional ponga los ojos en Cundinamarca, que es el corazón de Colombia, tan cerca de Bogotá, pero tan lejos de las posibilidades de desarrollo por la falta de buenas vías. Y pidió al gobierno declarar la emergencia vial en todo el país. Nuestros carreteables se han convertido en verdaderos caminos de herradura, en trochas, en estas regiones que constituyen una despensa agrícola y ganadera de la capital de la República. Las vías de Cundinamarca lucen así por cuenta del invierno, lo que imposibilita el transporte de alimentos, ocasionando el alza en la canasta familiar y generando traumatismos en el bolsillo de los consumidores. Bien, y los invitamos ahora a ver el registro de otros hechos políticos. Si usted se encuentra con los rostros que le voy a presentar a continuación, no crea que está en el lugar equivocado o que llegó a la Embajada de la India. Se trata de la exposición de Sarala, mujer hindú, del artista cartagenera Elsa Marina Lozada, que los visitantes al Salón Social del Senado podrán disfrutar durante el mes de mayo. La inspiración del artista parte de momentos sencillos y triviales, expresados en lenguaje lleno de color y formas que transmiten las diferencias entre las mujeres de la India y las occidentales. Sarala describe historias de superación ante una doble discriminación, ser mujer y pertenecer a los estratos más bajos del sistema indio de castas. Nacer mujer en ese medio en la India es mejor no nacer. Tras el reciente éxito de la selección sub-20 de fútbol femenino, toma fuerza la propuesta de crear la Liga Profesional de Fútbol de Mujeres. El argumento del senador que impulsa la idea es contundente. Las mujeres han demostrado ser todas unas campeonas en las diferentes disciplinas deportivas, pero últimamente han sobresalido en el balompié internacional. Ahora deben conquistar la ley que les permita contar con una sociedad de fútbol femenino que les garantice salarios y prestaciones sociales dignas. Y que se incentive, se estimule, se dé todo el apoyo necesario e incondicional para que el fútbol femenino, no solamente en lo profesional, sino también en lo aficionado, tenga el apoyo decidido del gobierno nacional y podamos seguir obteniendo mejores y mayores triunfos que los que hemos obtenido hasta el momento. Para finalizar, les presento los trinos destacados de la semana. Fue muy comentado uno del senador Juan Fernando Cristo. En la ley se nivelan las víctimas, jamás los victimarios. Esta no es una ley de justicia y paz. Obviamente se estaba respondiendo a los ataques que generó la inclusión del reconocimiento del conflicto armado en la ley de víctimas. El senador Luis Fernando Velasco no se quedó atrás y durante el debate sobre los precios de la gasolina publicó: ese galón de gasolina que vale producir menos de 2.000 lo pagamos los colombianos en 8.500 o más. La oficina de prensa del Senado también estuvo pendiente del debate y capturó la defensa de uno de los ministros citados. Ustedes a veces le apuntan al que no es, dijo el ministro de Minas, Carlos Rodado, a los senadores. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Gracias por su sintonía y hasta pronto.